El verbo dice bien claro, el verbo era de Dios, No era dice así, Dios. hermano. No dice así, dice era con Dios. ¿Cómo dice Era Juan con 1:1? Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y la tercera cláusula dice, y el verbo era Dios. Yo le El pregunto, verbo verdadero, hermano, ve, el verbo, entienda lo que dice ese versículo, ve. En el principio era el verbo. El verbo verdadero es Dios. y el verbo, Vuelva entonces hay un verbo falso entonces. pero vuelva a leer el versículo para que usted vea. Yo se lo voy a Léalo buscar. usted, léalo Ya usted. se lo... Juan, Juan 1:1. Léalo usted. Dígame si ahí dice que el verbo no es Dios. en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ajá. El verbo era con Dios. Ajá, y después qué dice. Tú es con Dios, Jesús es con Dios, es con Dios. Pero ¿qué después qué dice, mi estimado? ¿Qué dice después? Que el verbo era Dios. Pregunta. El verbo verdadero. La El verbo pregunta verdadero. basado en... No, pero es que, permito, pero es que el texto no habla de un verbo verdadero, ni nada. El texto dice el verbo. Habla de un verbo verdadero, hermano. Yo le estoy tratando de explicar. Yo sé que ahí no dice Pero que el verbo era... ok, entonces no me añada la palabra entonces porque el texto no dice. La pregunta es, ¿ese verbo es Dios, sí o no? El verbo verdadero es Dios. No, y aquí permita. dice, claro, el verbo era con Dios. Ok, el verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Es como decirle a usted, discúlpeme que me interrumpa, es como decirle usted que usted sea el padre y yo le digo, y su hijo es el verbo y el verbo era con Dios. O sea, su hijo sale de usted, que es el verbo. Okay. Y el verbo era con pero Dios. Pero la tercera cláusula del texto dice que el verbo era Dios, estimado. ¿O no lo dice? Dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, usted, vamos a ponerle un ejemplo. Permítame, pero es que no, pero termina el texto. ¿Qué dice después de eso? El verbo era Dios. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿Ese verbo es Dios o no? Cónchale, usted me quiere confundir a mí y usted no me va a confundir a mí. Yo no le estoy confundiendo, le estoy preguntando al texto. El texto dice lo que dice. Lo estoy explicando así. En el principio era el verbo. Vamos a poner un ejemplo. El verbo era usted. El verbo era con Dios, su hijo, ¿verdad? Y el verbo era Dios, vuelve usted. ¿Me está entendiendo? Porque el verbo es usted y su hijo sale de usted. ¿Me está entendiendo lo que quiere decir? Eso es lo que quiere decir. Hombre, vamos a dejar que Juan nos diga quién es ese verbo. Ya con esto termino, porque ya me cansé. Verso 1 del capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hay tres cosas aquí. En el principio era el verbo. Solo lo estoy leyendo. Era el verbo. ¿Ok? En el principio era el verbo. Bien. El verbo era con Dios. El verbo era con Dios. Simple y sencillo. El verbo existía con Dios. Era con Dios. Tercera cláusula. Y el verbo era Dios. El verbo, quien estaba con Dios y que estaba en el principio, era Dios. Ok. Versículo 14. Y aquel verbo, el mismo verbo del versículo 1, y aquel verbo, quien es Dios, y aquel verbo que estaba en el principio, y aquel verbo que estaba con Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria, escuche cuál gloria vieron. Gloria como del unigénito del Padre. Le hacemos una pregunta a Juan. Juan, ¿quién es ese verbo? El unigénito del Padre. Juan, ¿ese verbo estaba en el principio? Sí. Juan, ¿ese verbo estaba con Dios? Sí. Juan, ¿ese verbo es Dios? Sí. ¿Quién es Dios? El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, sin interpretar, simplemente leyendo. Ahora voy yo, ve. Usted está interpretando aquí cuando dice así, este era el principio de Dios, y el verbo era Dios. Escucha la palabra como suena. En el principio era el verbo, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo vuelve atrás, era Dios. ¿Me está entendiendo? En el principio era el verbo. Suena lo duro. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Vuelve atrás. El verbo verdadero es, el primer verbo es Dios. Y el segundo era el verbo que es el Hijo. ¿Está clarito?
Pero usted lo interpreta de una Mi manera. estimada, mi No, estimada, pero dónde usted dice, dónde saca usted que hay dos verbos aquí? Si el Juan no está presentando dos verbos, está no. presentando un Ah, solo no. verbo. ¿Quién era el verbo? Mira, ve. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién era el verbo que era con Dios? ¿Quién era el verbo? Explíqueme usted quién era el verbo que era con Dios. Por eso le leí el verso 14, porque el verso 14 se le No, explica quién era el verso. Usted está Déjame, leyendo. puedo Yo leerle creo un que texto, puedo leerle un texto, un solo texto era quiero el leer. verbo. En el principio era el verbo, que era Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Quién era ese verbo que era con Dios? El Explíqueme. unigénito del Padre. Y el verbo era Dios, que es el primer verbo. Ustedes lo malinterpretan y no quieren aprender y niegan a Jesús y ponen a Jesús como Dios y Jesús lo va a negar delante del Padre, porque la Biblia es clara y dice así: el que me negase delante de los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Ok, pero Cálmate, tranquila. cálmate. Tranquila. Usted está hablando de dos verbos. La Biblia no habla de dos verbos. Hay un solo verbo y es el unigénito del Padre. Y por eso se lo leí en el versículo 14, donde Juan dice, permítame, donde Juan dice de que ese verbo, ese mismo verbo, porque dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo, Juan? El que viene hablando del versículo 1, pues, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo, ¿cuál verbo, Juan? ¿El primero o el segundo? No, no hay que primero y segundo. El único verbo que viene hablando del versículo 1. Dos verbos, porque aquí dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo que era con Dios? Explique quién era el verbo que era con Dios. El unigénito del Padre, por eso le cité el versículo 14. Juan describe. ¿Qué es lo que me está refutando usted a mí? Pues si estamos en la misma sintonía. No estamos en la misma sintonía. Permítame. No. Pausa. ¿Cómo que vamos? Pausa. Usted dice que ese unigénito hijo. Yo lo voy a dejar en tarea. Lea el verbo. No, es que usted no ha leído. Usted no ha leído. Yo cumplí con mi deber que me manda Dios, abrirle los ojos. El Señor reprenda al diablo. Pero la señora no entiende, no quiere entender, ha cerrado sus ojos y aparte de eso el diablo se ha aprovechado de ella, cegando el entendimiento para que no crea el evangelio, porque ella no está creyendo y se va a perder en su creencia, negando al unigénito del Padre como Dios que hizo todas las cosas.